Amigos, amigas, bienvenidos nuevamente a su programa La Tulpa, una tulpa cultural, un espacio donde dialogamos sobre diferentes temas culturales aquí todos los miércoles. Y no se olvide que este programa queda grabado en su canal de YouTube APAC TV y también un pequeño resumen que más adelante lo sacaremos en el canal de YouTube APAC Otavalo. También esto será transmitido en los diferentes medios de comunicación en la zona 1 del Ecuador, tanto en Sucumbíos, aquí en Imbabura y no recuerdo otra provincia, pero esto también será transmitido a través del programa Bajo un Mismo Sol. Así que hoy vamos a conversar con la compañera Encarnación Lechón, quien es aprendiz de lo que es la Asociación de Pasteras Pacarichi Huarmicuna. Con ellos estaremos dialogando un poco de lo que es las enfermedades por el calor y el frío. Así que regresamos. Bueno, como bien mencionábamos, vamos a conversar con la compañera Encarnación Lechón, que ya igual nos estará contando un poco su historia, el proceso de aprendizaje dentro de lo que es la medicina ancestral. Y estaremos viendo aquí también algunas plantitas que ella ha traído y algunos brebajes que tenemos aquí también. Estaremos conversando para qué sirven para nuestra salud. Así que, compañera, bienvenida. ¿Desde qué comunidad nos visita? ¿Desde dónde viene? Bueno, en primer lugar, buenas tardes con todos y dar gracias a Dios por un día más de vida y que nos tenga bien de salud. Compañeros, si quiere, para que hablemos de aquí los dos viendo, pero para que no se quede con la cabeza así, si no vamos a parecer toritos nomás así. Yo soy de la comunidad de Cajas, desde entre el límite de Pichincha y Imbabura. Ahí ha vivido toda su vida. Yo vivía aparte de Imbabura, sino es que ya cuando me casé ya me pasé del límite al Pichincha. El marido le pasó la frontera. Sí, me pasó la frontera. Así es. Bueno, como estábamos mencionando, vamos a conversar un poquito de lo que es de su conocimiento, ¿no? de esto de la medicina ancestral. Primeramente, para conocer un poco, en su familia, ¿es alguien sigue esta cuestión de la medicina ancestral? ¿O de dónde viene este aprendizaje en sí? Bueno, yo que sepa, yo que me acuerdo de mi familia, no ha existido eso. Había, pero así algunas, como más conocidas, se ocupaba la manzanilla y a veces la menta o la hierbabuena se ha utilizado. ¿Y ese conocimiento quién lo tenía? De mi mami. Eso, y solo estas tres cositas de ahí, así para de lleno de las plantitas, no. Más bien a mí lo que me incentivó es a partir de la pandemia que nos llegó bien fuertes. Entonces, en la familia padecimos de esa enfermedad y yo de la desesperación no sabía que acudir al médico o algo, ¿no? Entonces me llevaron a esto y entonces a mí me interesó mucho estas plantitas. Más bien yo no sabía, yo tenía en la casa, pero de adornos, como floreritos así. Sí, pero yo he tenido casi los remedios ahí, pues entonces a través de esa organización de González Suárez que me invitaron, yo le dije, pues no, si es que yo tengo que pertenecer, que sea filial a esas comunidades, que pertenezca allá para poder seguir aprendiendo. Dijo, ¿no? Sea bienvenida con tal que tenga ese ánimo, la voluntad de aprender y que le guste. ¿Con qué organización? ¿Cuál es el nombre de la organización Unos Hijos? En esa época estaba el compañero Wilmer Ringlago, estaba de presidente. ¿Eso justo en la época de pandemia o más antes? Justo en la época de pandemia. Digamos que estamos por el 2020, ¿no? En marzo era. Claro, justamente cuando ese bichito nos daña todo el mundo. Ahí yo muchas plantitas me fui conociendo y me fui cogiendo, ¿no? Como esas señoras hacían bastantes, habían otras más sabias, las mamitas.
Y ahí también la mamá Teresita del Pacarichi Hormicuna que andaba, ella ha sido más que me ha incentivado, ¿no? Esto, así, esto. Yo doy gracias a ella mucho y más bien yo he andado con ella como que fuera su hija, para acá atrás, para allá, esto es así, pero me ha servido de mucha ayuda esas plantitas y me gustan mucho y me gustó bastante. Bueno, y mi visión era pues seguir aprendiendo más y yo no me quedaba así con lo que ellas me indican, yo me iba así investigando, haciendo experiencias no bonitas. Siendo muy curiosa, ¿no? Sí, curiosas y a veces cualquier dolencia yo mismo me inventaba, decía esto, voy a ver qué me pasa. Y me resultaba entonces, ahí más me seguía gustando y gracias a mi esposo también me ha apoyado, más bien él también sí es amable, esas plantitas le hace bien. A veces yo no alcanzo a preparar él mismo, ya se prepara y ya se sabe toma. la receta él también. Sí, Entonces. ya se va haciendo la receta y así pues, y entonces eso me gusta y Bueno, usted decía que creo que es más como bueno, como sabe decir en la jerga, ¿no? Pupila de la compañera Teresa, que con esa igual alguna vez le hicimos la entrevista, que igual es parte de la sesión Pacarichi Warmicuna. ¿Cómo llega a conocer más a fondo a la compañera Teresa? Porque dice que con ella han dado más, ¿no? ¿Cómo llega a conocerle más a ella? a ella más llegué a conocer, casi era de la misma comunidad, ¿no? Pero sí escuchaba que es partera, sí, pero nunca he sido de un acercamiento, más que todo, como le digo, en la organización de la UNOSIGS. Ahí le conozco, pues, ¿cómo es? Claro que le conocía, pero no le he preguntado, ¿cómo decir? No, como no tenía ese interés, a veces sería, no sé, no, pero me dio una incentivación, pero de una yo así cuando le vi, cuando ella me hizo bien en la casa, pudimos a desenvolvernos con esas plantitas. ¿Qué le dijo la señora Teresa? Dijo, había más antes, había buenos talleres que ella sí recibía y es bueno a veces es aprender. Si de pronto no quiere ir conmigo a la Pacarichi, también me dijo, dije, bueno, si es que hay posibilidades, si es que hay esa oportunidad para yo seguir aprendiendo, ¿no? Para no dejar esto morir, estas plantitas. A veces no conocemos bien, a veces el desconocimiento, a veces no valoramos, ¿no? Pero esa vez a mí sí me hizo valorar mucho y porque yo pasé por eso. Y bueno, usted mencionaba que sigue como que fuera la hija de la compañera Teresa, ¿no? ¿Los hijos de la señora también están aprendiendo, sabe, están aprendiendo o qué pasa con ellos? A lo mejor, tal vez como ellos están constantemente juntos, a lo mejor tengan otras profesiones, en se ha basado a estas plantitas, a lo mejor puedan que ayuden, ¿no? Como ella también atiende en la casa, todo eso. De ahí, así, con ella que encaminan, no lo he visto de ahí, de apoyo moral, así creo tiene mucho, de todos los hijos mismos, son orgullosos de ella. Pero solo ayudar más, no aprender, tal vez. Aprender, no le he visto, por eso sería que dijo, vamos, si es que quiere seguirme, dije, bueno, pues entonces lléveme, ¿no? Y gracias a ella, cualquier cosa, y a ella así le digo, deme viendo tal cosa, esto así, de ahí ella me dice tal cosa, está en esto, prepárele eso y dele de tomar. Y ella me pregunta cómo está, y si le dio esto, digo, tal como me manda, y así me voy cogiendo, y yo también viendo así, me voy clasificando las plantitas, le veo cuál hace más mejor. A veces no somos lo mismo, ¿no? Somos diferentes personas y a veces no, el mismo organismo no es que acoge a todo, a la otra persona puede estar haciendo daño, a la otra hace bien, pero ahí sí toca ir ya uno mismo ya como investigando, ya se le va. Y con la compañera Teresa, ¿qué nomás ha estado aprendiendo de ella? De ella más, ahorita lo que he estado aprendiendo es, por ejemplo, cómo debe mantenerse de pronto
las embarazaditas que esté se pasa del frío, cualquier emplasto que le haga, o cuando está dada a luz, así ella cuando no alcanza dice, me dan de esa agüita, y para él, a veces algunas tienen el dolor de la madre cuando se dan a luz, se queda con ese dolor y es calmante, y le ayuda bastante. A mí dice, tal hierbita, tal eso, cocina y dale a tales horas o tales veces. Es decir, que igual usted le acompaña de pronto en los partos, en los encadenamientos, ¿no? De repente en los encadenamientos, en el parto no, todavía no hay acompañado. De ahí de lo que hace la radiografía del cuy, en eso sí le acompaña, sí. Como Eso a también veces, ya va aprendiendo. Sí, eso, y como a veces me dice que me brinde, yo le llamo a ella y a ella da viendo, y de ahí solo me da las indicaciones y yo le sigo preparando los remedios. ¿Qué le dice cuando le da las indicaciones? ¿Cómo le dice? De ahí ya le veo que nomás está ya más, yo también me voy cogiendo ya esto ya me voy viendo qué nomás va a hacer falta para esos que tiene, a veces está bastante inflamado los riñones, o a veces no está circulando la sangre, yo ya me voy cogiendo ya para las circulaciones, ya qué me hace falta. Ya va sabiendo qué plantitas va a necesitar. Y bueno, aquí tenemos algunas plantitas, ¿no? Mashi ukuna chisnami rimanajpanchi mashi encarnación paika cajas yaktamanda champan paimi hasta ambas yachajuspa katijupan nachu kay asociación parteras okumanda pakarichiwarmi kunamanda hasta angari Mashi Teresa. ¿Cuál era el apellido de la señora? Perdón. Teresa Bautista. Hasta angari Mashi Teresa Bautista hasu kunaña pandarinajan payu mashiwan mi ashagutaña hasta yachajuspa samujpani ni pan. Kaypipas su yura ukunata su hiwa ukunata charipanchi payu kayukuna kayukuna ashaguta rimaspa karipanchi ña pausa hipagu nachu mashiyukuna. Así es, amigos, amigas, por acá mencionaba que tenemos algunas plantitas, ¿no? Que estaremos conversando con la compañera Encarnación de qué plantitas nos ha traído y para qué nomás sirve en nuestra salud. Regresamos. Yaku mamita samuyari ministini mari samuyari ministini mi kaipi yaku mamita samuyari. Waykukunapas, fakchakunapas, yakukunapasmi alpamamawan astawan pakta kanchik. Paymi hambi yurakunata, ñukanchik runa takikunatapas karan. Chaymantami alpamamata huyana kanchik, amamapayachishunchik. Mashiyukuna yaktigramos samnaqpanchi kaypi katingapa nachu rimajunqapa ñukanchikpa hambi yurakunamanta nachu kaypi kapanchi Mashi Encarnación paywa rimanajunpanchi. Mashi, como estábamos diciendo, vamos a conversar un poquito de lo que tenemos aquí, las plantas medicinales, ¿no? Pero también quería conocer dentro de su proceso de aprendizaje, ¿no? ¿Cuáles han sido sus experiencias, de pronto alguna anécdota o algo que tenga en la mente mismo cuando usted estaba aprendiendo? Sí, bueno, más bien, ¿no? Antes del aprendizaje sí me pasó de la desesperación que estaba un enfermo y ya no sabía de hacer. Yo le he dado la receta mal, casi le mato. Y por eso es que más me acudí, eso se acordar siempre, ¿no? Pero yo mismo vuelta le volvía, como me mandaron así mismo que le haga los baños, todo eso, rápido estaba recuperado. Sí me asusté, pero yo también me tomé, pero a mí no me hizo nada, pero el doble.
Pero como dice, de la desesperación. Sí. Y eso sin previo conocimiento. Sin previo, solo por escuchar, decían que eso es bueno, pero ya cuando me voy a la realidad les veo la preparación. Si ha sido una mínima cantidad, yo le puse lo que podía. Claro, pero eso dice desde el desconocimiento, ya una vez que tuvo el conocimiento y que le dieron las indicaciones y ya preparando bien, ¿no? Las plantitas. De ahí sí, ya me iba yo mismo, ya me iba calculando, ya depende cómo lo ponían ellas, como hacían bastantísimo. Yo iba calculando, ya me iba cogiendo yo mismo en los cálculos. Y ya me daba cuenta, a veces ya el sabor mismo daba, si alguna planta se me pasó, y ya me iba más cogiendo así. No, el sabor tenía que ser igualito, no tenía que haber ningún desigual. Entonces eso ya me iba cogiendo así. Y justamente hablando de las plantitas, ¿no? ¿Usted tiene bueno, no todas, me imagino, algunas, ¿no? ¿En su huerta o se va a recoger a algún lado así? Yo tengo en mi huerta, desde esa fecha que empecé, yo sabía ver qué es la planta y yo llevaba. Igual era mi esposo, ve alguna planta, decía esto para algo debe ser bueno, traía y plantaba. Decía esto debe ser para algo, traía alguna pepa, ya venía agarrado, siempre él también así. Y yo sí tengo algunas plantas, solo que las plantitas silvestres de ley toca salir a buscar. Hay algunas plantitas ¿Y esas a dónde se va a buscar? Al cerro, las quebradas, así toca ir a buscar. Por eso a veces cuando me voy le traigo bastante y le seco. Bien guardadito. Sí, le seco, ahí ya no estoy preocupada de eso. De ahí los que tengo en la casa sí puedo ya coger en las mañanas, porque así me han enseñado, ¿no? En las mañanas, porque tienen energía también, y más bien no dejar ver del sol porque pierden sus sabores y todo eso. Y a veces de la emergencia no se ha podido esperar, bueno, amanecerá, bueno, ahí sí, pues ya. Es de emergencia, es de emergencia. Sí, pero ahí estoy contando. Bueno, estábamos diciendo que íbamos a conversar un poco de lo que son las enfermedades frías, las enfermedades por el calor también, ¿no? ¿A qué nos referimos cuando decimos está el cuerpo frío o está caliente, cuando tenemos ese tipo de enfermedades? ¿Cómo es eso? Por ejemplo, yo le distingo, es por el frío a veces más afecta es al sistema respiratorio. A veces por el cambio de clima o algo, a veces estamos bien calientes y de golpe no viene la temperatura, se baja, usted sabe, bastantísimo. Entonces viene, de una nos afecta más desde el respiratorio, y eso es por el frío. O por el calor, depende a veces. Cuando tengamos alguna infección fuerte y ya nos avisa, nos alerta con una temperatura y ya nos está avisando de que alguna infección, algún organismo para desinflamar. Entonces con las plantitas frescas, ya viendo que nomás es, ya si se puede bajar eso ya. Por ejemplo, digamos, como usted mismo decía, tengo una enfermedad por el frío, tengo problemas respiratorios. ¿Ahí con qué plantitas le podemos como hacer el tratamiento para que...? Yo le hago es para el resfriado, para la tos seca, yo le preparo es la malva olorosa, un poco de las pepitas de manzanilla, el eucalipto aromático, pero asimismo poquitos nomás. También le pongo el flor de tilo y la violeta. ¿Y eso hay que tomarlo o hay que hacerse una ducha? Porque también no, eso hago infusión. Hago solo para media tacita nomás, no es mucho. Ahí para que no esté muy caliente, yo siempre pongo algo templado, alguna plantita fresca, una ramita. ¿Y eso es para tomar en las mañanas, en las noches? Para dormir. ¿Y cuántas veces harías? 3 veces hago, solo 3 veces nomás, y sí me ha dado resultado. Ya destapa, ya no tiene la flema. Así a veces justo
como ya revisé el médico también dice que no está nada, dice así, le digo yo, ¿qué le dio? Le digo solo solo remedio natural. De ahí sabe decir que no está nada, que más que todo con mi hijo, yo tengo un hijito con discapacidad especial, y él como pasa con la medicina, como tiene el parálisis cerebral, entonces yo no le puedo meter más medicina aparte que está con la medicina, más bien yo a él, la mayoría le he ayudado con las plantitas. Qué bueno, qué bueno. Y cuando una persona está con fiebre, es porque el cuerpo está caliente, creo que menciona, ¿no? Es también. Sí, Entonces, ahí depende de, a veces nos da fiebre, en mi caso a veces me ha dado fiebres por a veces cuando tengo infecciones a los riñones o de pronto está el hígado mal, entonces, pero ahí le hago general, yo le mezclo hasta unos 10 plantitas así frescas y templadas le mezclo una sola. Algunas van, como es, no le da muchos frescos, por ejemplo, si es que le doy mucho fresco, supongamos que le dé cólicos mucho fresco, entonces siempre le pongo alguna plantita templada. Y le baja, es como que le fuera barriendo. La cola de caballo mismo ha sido muy desintoxicante, que ayuda. Entonces eso, en la forma de lo que es mismo la plantita, es como una escobita y eso va barriendo todo. Eso es lo que más he utilizado. Y de pronto saben decir cuando está pasado el frío a los huesos. Ahí, ¿qué plantitas podemos utilizar? Yo en eso todavía no he visto en eso, pero en eso, para la que está pasando frío en los pies, clotario, la ortiguita calentando. Eso también nomás. ayuda. La ortiguita calentando. Así es, amigos, amigas, esa es parte de la experiencia que nos está compartiendo la compañera Encarnación, ¿no? Cómo ha venido aprendiendo y tratando lo que son de pronto las fiebres o problemas respiratorios, ¿no? Bueno, aquí tenemos algunas plantitas y vamos a ir preguntando qué plantitas tenemos, y tenemos todos tipos de brebaje, creo, ¿no? Entonces, vamos a preguntarle, ¿qué plantitas tenemos por aquí? ¿Qué nomás tenemos? Cójale nomás, para que nos vaya indicando. Bueno, aquí tengo, esto es lo que digo, la cola de caballo y ¿Esta es una planta fría, es caliente? Es fresca, yo le digo, porque eso, al menos eso va, por eso es la forma como escobita barriendo todito, desintoxicando nuestro organismo. Aquí tengo nosotros le conocemos como hierba de cáncer. Eso asimismo hay al cero, porque no se puede conseguir, es difícil para conseguir esto, y yo me voy a buscárselo, así a veces cuando salgo. ¿Y trayendo de pronto, plantando en su parcela, no ha crecido? ¿Ha intentado eso? Sí, he intentado, pero no me ha dado. Lo mismo dice. Sí, sí he intentado. Y acá tengo el cebada de perro, que le dicen al comicuna. Eso yo le utilizo a veces cuando está bastante con infección a nuestros intestinos. Estos granitos le tostamos. Y ayuda con cebada pelada, ayuda a lavarle todo. Ya. Esto es el más querido que queremos nosotros, porque nos ayuda a circular bastante la sangre. ¿Cómo se llama la plantita? Escancel. Escancel. ¿Y eso tiene en su pancera o así mismo toca ir a...? No, este sí tengo yo. Este tengo. ¿Y este para qué otras cosas más nomás de pronto nos ayuda? También ayuda a limpiar las páncreas. ¿Y eso es planta fresca, planta caliente? Es fresca. Esto también es fresca. Asimismo ayuda para las infecciones de vías urinarias y para, a veces cuando tienen infección las mujercitas, para hacer vapores también es buenísima, ayuda con la malva blanca. Pero ya se me ha hecho viejita, por eso no la pude traer, están recién pequeñitas esas. Bueno, pero aquí vamos conociendo las diferentes plantitas y las funciones que cumplen. Esta, la huyanguilla, también es fresca y también ayuda, como tiene el babosito, eso es colágeno. Más bien no es solo que está ayudando
solo desinfectar, no, más bien algunas plantitas nos están nutriendo también. Y una consultita, que algo me están consultando por acá también dentro de los comentarios. Gracias a todos quienes están comentando también por acá en la señal de esta transmisión en vivo por su página de Facebook, APAC TV. Me preguntan, y a mí también me estaban haciendo esa pregunta, ¿no? ¿Cómo sabe que las plantitas son frescas o son calientes? ¿Cómo le enseñaron eso? Las plantitas frescas no tienen ni sabor ni olor. Y las plantitas calientes tienen sabor a dulce. Vean nomás esa respuesta. Las plantas frescas, ¿dijo qué? No tienen ni saborcito ni olor. ¿Y las plantas calientes? Tiene el olor Tienen y aroma, sabor. Entonces. Ajá, aroma. Ya, ahí está la respuesta. Corta, sencilla, verídica y clara. Esta es como nosotros le decimos patacumio, yo no conocía, pensaba que era un adornito, está bien eso. Y esto también se me creció rapidito. Eso le ocupo más bien y yo le doy como para ser cerebral que tiene mi hijo, le hago ayudar con el amaranto negro, el ataco quinoa que decimos. Ajá. Le doy esto. ¿Y en qué le ayuda sobre todo en su hablando? Que ayuda casi igual como el escáner, que ayuda a circular. La sangre. Buenazo. Por ahí tenemos otras plantitas más. Ya, la ortiguita a veces, y yo en mi caso he ocupado, a veces se siente bien cansada o el estrés, le ocupo una ramita como un tipo masajito, me voy haciendo así. Y no pica. Bueno, eso mismo le iba a consultar justo. No pica. Depende eso también de las personas. En cambio hay algunas que son alérgicas. Esto le hace alergia. Claro. No tenemos el mismo organismo todos. Y he escuchado que es bueno también bañarse con eso. ¿También se hace eso? ¿Usted ha hecho? Yo sí me he bañado, pero no ha picado. Es bueno y relajante y bastante ayuda. ¿Y cómo ayuda un poco más al cuerpo a las ortigas? Y eso es caliente, me imagino, entonces, ¿no? ¿Cómo será? Templado, yo le tengo como templado, dicen que es fresco, porque calentando ayuda para los huesitos, es buenísimo. Qué bueno. Ya ven, ahí está. Ahora están teniendo miedo a la ortiga. Sí, es medicina, ya ven. Es que el miedo mismo hace que parece que pica, que le pero pique no, más, ¿no? No sé, a mí no me ha picado. Ahorita vamos a dejar fregando a algunos compañeros por aquí. ¿Y por ahí otras plantitas? Estas son las plantas calientes. Por ejemplo, aquí tengo la mashua. La mashua la mayoría he utilizado para los cólicos menstruales. Es buenísimo. Pero creo que justamente es especial la negra, ¿no? Porque he visto que hay diferentes colores. También es como vitaminas, ¿no ve que es parte de la tubérculo? Y ahí esta es la violeta. Ahorita estamos viendo lo que son las partes de las plantitas calientes. Esta, la violeta. ¿La violeta para qué nos sirve? Para la tos, nos ayuda. Eso le mezclo yo con el tilo, cuando está bastante con la tos y flema. También le mezclo con esto y le doy de tomar. ¿Y eso qué es? Flor de tilo. Flor de tilo. Eso ha ayudado bastante. Para la tos nos mencionaron. Chéveras. Y el toronjil también, caliente más, es para un tranquilizante. Por ejemplo, yo he machacado y el purito media copita en una tacita de agua, más factible que hecho efectivo. Y ahí para las agüitas así, para tomar, así como en vez del café, les utilizo ya las aromáticas. Buenazo. Y todo este conocimiento, bueno, creo que hay una plantita más, ¿no? Estas plantitas, no les traje completo. Con estas le ayudo a sí mismo cuando están bastante, a veces... ¿Qué plantitas más tenemos? El anguyuyo que le decimos, esta es la choccha y la huyanguilla. Creo que es hojitas de sambo. No, la choccha es. Me ha dado el resultado, es esto, le machaco bien, le he machacado y le he hecho como tipo bañitos, como
como que Como estuviéramos para masaje flotando alguna cremita así bien Ah. espesita. Y Y le saca todito, a veces está bien asentado la fiebre, le saca todito, sale como ese vapor, como se destapa la olla. ¿ves? Bueno, estos, porque yo he hecho y les he hecho, ¿Y con la choccha? ¿Sí ha comido choccha? sí como la choccha. También se come la choccha. Sí. Es parte de Es- productos que se nos van perdiendo dentro de la, No de es- la historia a nosotros. Eso le llevé a sí mismo, le llevé una pepa nomás. Dije, si me criara, pero ahora tengo una todita como ceramientos he hecho mi sangre de achocchis. No es por malo, pero mi papá también se aburrió porque creció demasiado. Yo justamente había llevado alguna vez, cuando estábamos justamente en este tipo de trabajos, dije voy a llevar unas 2 que 3. Dejé por ahí nomás y ya, luego de un rato todas las mallas y todo. Unas 2 o 3 besitos creo que comimos ya el frutito. Luego mi papá se aburrió porque dijo que se agarra mucho en las mallas, que está muy plegado todo eso. Pero es un producto sumamente nutritivo, productos que nuestros abuelos han consumido, por eso han tenido fuerza, como sabemos decir, ¿no? Han podido trabajar en los terrenos, no como ahora que a veces estamos irquis nosotros también. ¿Cómo le estaba yendo a preguntar? Esto usted vino aprendiendo desde el año 2020 nomás, ¿no? Ujú. ¿Cómo se ha sentido en este proceso del aprendizaje haciendo de uno? Más bien yo me he sentido muy bien, ¿no? Porque me ha ido gustando bastante, más bien el beneficio ha sido más para mi familia, para mí. Ya no estoy preocupada qué será esto o qué será de hacer. Más bien las plantitas nos ha ayudado, es más bien, algunas son nutritivas también. Por ejemplo, me he ido conociendo, ¿no? El amaranto negro que digo, el ataco. Yo siempre he puesto en cualquier ahorita que prepare porque tiene bastante hierro. El amaranto también le he ocupado. Ahorita no tengo, ya estaban en pepitas ya. Como no está lloviendo ahí, no tengo yo riego de agua, así espero la voluntad de Dios, la agüita. Y como menciona usted mismo, es más que todo como beneficio familiar y creo que debe ser como un beneficio comunitario también, porque usted ya debe dar como tratamiento a las diferentes personas que le van conociendo y le van pidiendo como su ayuda, recomendación para curar ciertas dolencias. Ujú. No tanto que digamos, no, más bien sí me hubiese gustado ya que vengan, que digan esto, que me ayude, más bien yo estoy para ayudarles, no más que mi satisfacción al ser ayudarle más que todo, que estén bien. Para apoyar justamente a la comunidad, decimos. Sí. Porque, bueno, como usted mismo menciona, ¿no? Recién ha aprendido desde el 2020. Bueno, hay otras personas que de pronto desde sus mamás mismas ya van aprendiendo desde pequeñitas y ya son conocidas. Me imagino que con el tiempo usted también ya se dará a conocer y ya le van a ir haciendo visitas en su hogar, porque aquí tenemos variedad de plantas y ya nos recomendó algunas cosas para diferentes tipos de dolencias. Ahora, hablando un poco más en el contexto un poco general, ¿no? Digamos en el hecho de que personas como usted y doña Teresa, digamos, no vayan compartiendo este conocimiento y hay personas que no quieren aprender. ¿Cómo afecta esto a las familias, a la comunidad? Iríamos perdiendo, pues más estaríamos dando espacio más a la medicina occidental, a veces que eso, claro que es bueno, no aparte, pero a veces hace bien a un organismo, pero al otro está haciendo daño. Por ejemplo, en cambio, por más que estemos con el médico y ya ocupamos esto, en cambio esto ya es para diferentes, como está variadas, no está yendo solo para una sola organismo. Y algo que tomar en cuenta el aspecto económico, ¿no? Eso también. Yo, la verdad, yo así, algunas personas que están conmigo, yo sí he ido ya así avisándoles, digo, esto ha sido bueno, esto ha sido bueno. Hay personas que ni siquiera conocen, digo, entonces voy a hacer esto. Y no, así, es para compartir, no quedar. Ojalá mis hijos también algún rato vayan
regresando a esto y claro que ahorita ellos a decirles, de ahí justo en la pandemia que estábamos, así les guste o no les guste sería, pero tomaban ese remedio. Ya Tomaban. para la salud, porque Sí. tocaba cuidarnos Sí, ahí. Sí. tomaban, pero decían, ojalá ellos después no se olviden, más que todo ya ellos digan esto hacía mamá o esto había sido bueno. Ya que vaya ellos como se vayan. hereditario, Ajá. como una herencia, ¿no? Ujú. Sí, sí, sí. Aparte que es bonito como un conocimiento ancestral, es súper importante para la comunidad, porque justamente como usted lo menciona, cuando estábamos en pandemia, muchas de las mamitas yachas dentro de las comunidades nos ayudaron con las diferentes plantitas medicinales que ellas conocían, ya que no se podían ni movilizarse a las grandes ciudades. Y como usted mismo dice, aparte llegando a los hospitales más se escuchaba como que fallecidos, había como ese temor también de ir a los hospitales. Y las mamitas yachas en todas las comunidades, en todos los lugares por donde he estado caminando nos han dicho que ellas han sido de gran importancia para cuidar la salud de los comuneros. Por último, quería saber también qué agüitas son las que tenemos ahí, para qué nos sirve. Son unas de caliente y otras frías, ¿no? Fresca, creo, ¿no? Las agüitas que están ahí. Esta le hice con todas esas plantitas calientes que están, lo que le dije, para la tos, para la gripe, el resfriado, ahí incluí todo, pero hace bien una sola. Si es que está bien con la tos seca o flema, le ayuda a destapar y también como son alimentos, también va ayudando al cuerpo. Y Que no, acá están las frescas. Para infección de riñones, de lo que tenemos, a veces no está bien circulando la sangre, está ahí general. Bueno, vamos a dar a leer algunos comentarios, que bueno, algunas cositas veo que ya nos respondió. Por acá tenemos una consultita, dice, para tener defensas para esta época de gripes, ¿qué nos recomienda? Dice. Para las defensas, Para no estar irquis. y que yo les recomendaría es ahí las plantitas calientes, pero no mucho, no así. Nosotros mismos a veces vamos bajando las defensas, no consumimos lo que es debido a la alimentación. Una buena alimentación. Ajá, una buena alimentación variada. Eso no quiere decir que voy a comer la carne o mucho pollo, más bien en la alimentación estaban bastante en las verduras y las frutas. Oye, Irán, verduras y frutas, nada que chitos y fideos. Oye, Irán. Bueno, para ir terminando y agradecerle por su tiempo también, no sé si quisiera dejar como un mensaje o agradecimiento a la señora Teresa también para que siga compartiendo y de pronto otras generaciones también vayan aprendiendo esto. Bueno, un mensaje sería más bien un agradecimiento a la mamá Teresita, ¿no? Ella ha sido como, y nosotros hace 10 años perdimos a nuestros padres. Y ahora al menos ella como una madre, yo le pregunto esto, le digo que le hago esto, y ella está dispuesta. Ahorita como está un poquito mal de salud, nada más y que se recupere y que siga más con esas indicaciones. Y igual a mí también, pues que otros jóvenes que vean y que sigan, que no nos olvidemos de estas plantitas, que nosotros tenemos mucha riqueza, ¿no? En nuestros pueblitos, así todo, pero dejamos a un lado y no valoramos. Eso quisiera que no vaya perdiendo, más bien que a lo mejor nuestros hijos o nuestros nietos que quede un legado, decir serio, ha sido bueno y siempre quedará eso, y de poco irán, ¿no? Ellos también de pronto les haga falta y diga, serio, esto era bueno. Entonces yo eso quisiera. Por último, para que nos haga recuerdo en qué parte o en qué comunidad específicamente vive y de pronto en dónde le pueden visitar para que de pronto les ayude algunas dolencias. Yo vivo en Cajas, justo en límite de casi a Pichincha. Donde vivo ya pertenece a Pichincha. ¿Algún nombre de la comunidad o se llama Cajas? La comunidad se llama Cajas Jurídica, pero el sectorcito donde vivo se llama Jardines de Cajas. Ahí le pueden encontrar de pronto si le quieren. Sí.
si de pronto quieren por ahí alguna recomendación en salud por parte de la compañera Encarnación, en la comunidad de Cajas Jurídico, ahí está, es que pueden hacer las visitas. Y por ahí también tenemos el número de teléfono para que de pronto ustedes se puedan contactar, 0980 33 27 29. 0980 33 27 29, que esto digo otros números. Bueno, gracias por su tiempito, gracias a todos amigos, amigas por estar aquí en La Tulpa. No se olviden de siempre estar atentos a toda la programación que tenemos en nuestro perfil. También estaremos ya subiendo algunas cositas, sobre todo en estas épocas navideñas. No se olvide también que usted puede promocionar sus diferentes emprendimientos a través de APAC TV. También nos pueden encontrar en el sitio web apac.tv y recuerden que estos diálogos, estas conversaciones de sabiduría, de conocimientos, quedan en nuestro canal de YouTube, apac.tv, APAC TV, que digo, bueno, por ahí está, APAC TV, y más adelante saldrán como unos pequeños resúmenes en el canal de YouTube, APAC Otavalo. No olviden suscribirse, con eso nos apoyan para nosotros seguir en este camino de recuperar estos conocimientos ancestrales y que queden registrados en un producto audiovisual para las futuras generaciones. Y panchachi mashiukuna shukpunjaukama.